Eran las 4:37 de la tarde del 15 de marzo, cuando la ceremonia de bodas en la iglesia San Francisco se volvió una pesadilla. 3 hombres armados irrumpieron violentamente durante los votos matrimoniales, golpearon al novio contra el altar y comenzaron a arrancar el vestido de la novia buscando joyas, mientras todos permanecíamos paralizados. El terror se apoderó de cada rincón cuando desenfundaron las armas, pero entonces algo inexplicable sucedió con la estatua de la Virgen María en el altar que dejó a todos sin palabras. Las cámaras de los invitados grabaron todo. Soy el padre Miguel Ángel Córdoba, tengo 60 años y fui testigo de cómo María protegió a sus hijos ese día. Lo que sucedió después cambiaría la vida de esos criminales para siempre. Llevo 28 años como sacerdote católico, 28 años celebrando matrimonios, bautizos, primeras comuniones. He presidido más de 300 ceremonias de bodas en esta iglesia colonial que tiene 400 años de historia. He visto de todo, hermano, hermana. He visto novios nerviosos que olvidaban sus votos, anillos que caían y rodaban por el suelo de piedra, desmayos por el calor intenso del verano quiteño, pero jamás en casi 3 décadas de ministerio pastoral había enfrentado algo así. La iglesia San Francisco es un santuario histórico en el corazón de Quito, patrimonio de la humanidad. Sus paredes coloniales han presenciado siglos de devoción mariana. Cada domingo, más de 1000 fieles se congregan aquí para la misa. Las familias ecuatorianas consideran un honor especial casarse en este lugar sagrado. Hay una lista de espera de casi 2 años para ceremonias nupciales. Cuando Carlos y María Elena finalmente consiguieron su fecha después de tanta espera, toda su familia lo consideró una bendición directa del cielo. 15 años llevo como párroco de esta iglesia. Conozco cada confesionario, cada banco de madera tallada, cada vela que arde frente a los santos, pero sobre todo conozco íntimamente la estatua de la Virgen María que preside nuestro altar principal. Es una imagen de madera policromada de más de 300 años, traída por los franciscanos españoles en el siglo XVII. Generaciones enteras de quiteños han orado ante ella, han depositado sus súplicas a sus pies, han encendido velas en su honor. Yo mismo, cada mañana antes del alba, paso 30 minutos en oración silenciosa frente a esa imagen sagrada. Vengo de familia campesina de Chimborazo, en la sierra ecuatoriana. Mi madre era una devota mariana que me enseñó el rosario cuando apenas tenía 5 años. Mi vocación sacerdotal nació precisamente de un milagro mariano que presencié en mi adolescencia, pero esa es otra historia que tal vez cuente en otra ocasión. Lo importante es que ustedes entiendan que mi devoción a María no es teórica, no es solo algo que predico desde el púlpito, es algo profundamente personal, algo que llevo grabado en el corazón desde la infancia. Además de mi trabajo como párroco, durante 15 años he servido como capellán voluntario en el Hospital Metropolitano de Quito. He acompañado a cientos de personas en sus últimos momentos, he presenciado conversiones profundas en camas de hospital, he visto cómo la gracia de Dios transforma incluso a los más alejados de la fe. Trabajo especialmente con personas en situación de calle, con adictos en recuperación, con presos que buscan una segunda oportunidad. Mi obispo me llama frecuentemente cuando hay casos difíciles, cuando alguien necesita un ministerio especializado de conversión. Esta experiencia resultaría crucial en los días posteriores a lo que sucedió aquella tarde de marzo. Aquel día, mientras revisaba mis notas finales antes de la ceremonia, recuerdo haber sentido una paz profunda. Los 150 invitados ya llenaban los bancos. El organista ejecutaba melodías suaves que resonaban en las bóvedas coloniales. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de las flores blancas que decoraban el altar. La luz de la tarde entraba por los vitrales antiguos creando patrones coloridos sobre el suelo de piedra. Todo parecía perfecto, bendecido, protegido por siglos de oración acumulada en esas paredes sagradas. Jamás imaginé que en menos de una hora
estaría enfrentando el momento más aterrador de mi vida sacerdotal. Pero necesitas conocer el trasfondo completo de lo que sucedió. Necesitas entender por qué aquellos 3 hombres eligieron precisamente esa boda, precisamente ese momento, porque nada de esto fue casualidad, hermano, hermana. Había un plan específico, una información precisa que poseían. Y lo que María hizo aquella tarde no fue solo proteger a 2 jóvenes enamorados. Fue algo mucho más grande, mucho más profundo de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Comenta de qué país me estás escuchando. Queremos conocerte y orar por ti. Carlos Mendoza tenía 28 años, ingeniero civil recién graduado con honores de la Universidad Central del Ecuador. María Elena Vázquez, 25 años, profesora de primaria en una escuela pública del norte de Quito. Una pareja joven, trabajadora, de familias de clase media que se conocieron en la universidad y llevaban 5 años de noviazgo. Durante esos 5 años ahorraron cada centavo para su boda soñada. Carlos trabajaba tiempo extra los fines de semana. María Elena daba clases particulares por las tardes. Sacrificaron vacaciones, renunciaron a lujos, vivieron con una austeridad admirable. La familia de María Elena era dueña de una pequeña joyería familiar en el centro histórico de Quito. Era un negocio heredado de su abuelo, establecido hace más de 50 años, nada ostentoso, pero respetable y conocido en el sector. Una tienda tradicional donde las familias quiteñas compraban anillos de compromiso, aretes para quinceañeras, medallas de bautizo. El padre de María Elena, don Esteban Vázquez, era un hombre honrado que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, 6 días a la semana. Para la boda de su hija única, don Esteban hizo algo especial. Diseñó personalmente un juego de joyas que María Elena usaría en su ceremonia. Un collar de oro blanco con diamantes pequeños pero genuinos, aretes a juego, y una pulsera familiar que había pertenecido a la abuela de la novia. El valor total era considerable, aproximadamente $25,000. No era una fortuna, pero para una familia trabajadora ecuatoriana representaba años de esfuerzo y ahorro. Lo que no sabíamos en ese momento es que uno de los empleados temporales de la joyería, un joven llamado Diego que trabajó allí apenas 3 meses, había pasado información detallada a una banda criminal. Les describió las joyas exactas que María Elena llevaría, el día específico de la boda, incluso el horario aproximado de la ceremonia. Esta banda operaba con una crueldad calculada. No robaban casas vacías, preferían asaltar a sus víctimas en momentos de vulnerabilidad máxima, cuando la resistencia era mínima y el impacto psicológico mayor. Yo estaba en el altar, frente a los novios. Carlos vestía un traje oscuro alquilado. María Elena lucía radiante en su vestido blanco, el collar brillando bajo las luces de la iglesia. Acabábamos de llegar al momento solemne de los votos. Mi voz resonaba en el silencio reverente cuando les pregunté si aceptaban amarse y respetarse todos los días de su vida. Las madres de ambos lloraban discretamente en la primera fila. El fotógrafo profesional se movía silenciosamente, capturando cada momento. Entonces escuché el sonido metálico de la puerta principal golpeando contra la pared de piedra. Me volteé instintivamente. 3 hombres con pasamontañas negros corrían por el pasillo central. Vi los destellos del metal en sus manos, armas. Mi cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba viendo. Esto no podía estar sucediendo. No aquí, no en un lugar sagrado, no durante una ceremonia matrimonial. El primer hombre alcanzó el altar en segundos, agarró a Carlos por el cuello del traje y lo lanzó violentamente contra el altar de mármol. Escuché el golpe seco, vi cómo el joven caía al suelo, su frente abierta, sangre comenzando a manchar su camisa blanca. María Elena gritó, un grito desgarrador que rebotó en las bóvedas coloniales. El segundo asaltante la sujetó por los brazos. El tercero comenzó a arrancar su collar con tanta fuerza que la cadena le cortó el cuello.
Yo estaba paralizado, hermano, hermana. Confieso mi terror absoluto en ese momento. 28 años de sacerdocio no me habían preparado para esto. Mi voz, que segundos antes pronunciaba votos sagrados con autoridad pastoral, ahora temblaba incontrolablemente. Levanté las manos tratando de apaciguarlos, pero las palabras no salían de mi garganta. Solo logré balbucear un patético ruego que ni yo mismo escuché claramente. Los 150 invitados permanecían petrificados en sus asientos. Algunos padres cubrían los ojos de sus hijos pequeños. Ancianas apretaban sus rosarios con nudillos blancos por la tensión. El organista ya había dejado de tocar abruptamente, creando un silencio opresivo, roto solo por los gritos de María Elena y las amenazas vulgares de los asaltantes. Nadie se movía, nadie intervenía. El miedo era una presencia física, tangible, que aplastaba cualquier pensamiento de resistencia. El asaltante que sujetaba a María Elena comenzó a arrancar su vestido, rasgó la tela del corpino buscando más joyas escondidas, los tirantes se rompieron, la joven luchaba desesperadamente tratando de cubrirse, su dignidad siendo violada ante los ojos de su familia, sus amigos, su comunidad entera. Su madre intentó levantarse de su asiento, pero su esposo la sujetó fuertemente, sabiendo que cualquier movimiento podría resultar en tragedia mayor. Entonces uno de los criminales desenfundó completamente su arma y la apuntó directamente a la cabeza de Carlos, que yacía semiconsciente en el suelo, manchando de sangre las baldosas antiguas. El eco del arma amartillándose resonó con una claridad terrible en el silencio mortal de la iglesia. Ese sonido específico, ese clic metálico que todos reconocemos de las películas, nos confirmó que estábamos a segundos de presenciar un asesinato en este espacio sagrado. Recuerdo haber pensado en ese instante: Dios mío, van a matar a este muchacho en tu altar, van a derramar sangre inocente en tu casa, y yo no puedo hacer nada para impedirlo. Mi impotencia pastoral era absoluta. Mi autoridad espiritual era completamente inútil ante esta violencia brutal y desenfrenada. Miré hacia la estatua de María en el altar, buscando instintivamente consuelo, buscando tal vez un milagro que mi fe vacilante apenas se atrevía a esperar. Lo que no sabía es que varios invitados habían comenzado a grabar discretamente con sus teléfonos móviles. El padrino de Carlos, ingeniero informático, tenía su iPhone en mano desde el momento del asalto, capturando todo desde su posición en la segunda fila. La hermana de María Elena, sentada al otro lado del pasillo, grababa con su Samsung desde un ángulo diferente. El fotógrafo profesional, un hombre con 20 años de experiencia cubriendo bodas, había cambiado instintivamente de fotografía a video en su cámara profesional, su entrenamiento superando su miedo inicial. Otros 5 invitados más también grababan desde diferentes posiciones en la iglesia. 8 cámaras en total, documentando simultáneamente cada segundo de horror. 8 ángulos diferentes que capturarían lo que estaba por suceder. 8 testimonios tecnológicos que convertirían este evento en algo imposible de negar, imposible de racionalizar, imposible de explicar mediante causas naturales. El criminal con el arma presionó el cañón contra la sien de Carlos. María Elena suplicaba entre sollozos desgarradores que no lo mataran, que tomaran todo lo que quisieran, pero que dejaran vivir a su esposo. Su vestido rasgado colgaba patéticamente de su cuerpo tembloroso. Las joyas ya habían sido arrancadas con violencia. No había razón para más brutalidad. Pero estos hombres no solo buscaban dinero, buscaban infligir máximo terror, máximo sufrimiento, máxima humillación. Yo cerré los ojos, no podía seguir mirando, no podía ser testigo de esta profanación absoluta de todo lo sagrado. En mi mente rezaba fragmentos desesperados de oraciones que apenas recordaba completas. Padre nuestro, Ave María, cualquier cosa que pudiera ofrecer en este momento de impotencia total. Y precisamente en ese instante, cuando el mal parecía haber triunfado completamente, cuando la oscuridad había invadido totalmente este espacio de luz,
Pero lo que sucedió en los siguientes 3 minutos y 17 segundos desafiaría toda explicación racional. Si ya has vivido algo parecido a esto, compártelo en los comentarios. Abrí los ojos porque escuché algo, no un sonido fuerte, sino algo sutil que mi corazón reconoció antes que mi mente pudiera procesarlo. Era como un zumbido suave, una vibración que parecía emanar del altar mismo. La temperatura de la iglesia descendió notablemente en cuestión de segundos. Mi piel se erizó completamente. Algo estaba cambiando en la atmósfera del espacio sagrado. Miré hacia la estatua de la Virgen María y lo que vi hizo que mi corazón dejara de latir por un instante. La imagen comenzaba a emanar luz, no una luz reflejada de las velas o las lámparas de la iglesia, era una luminosidad dorada que surgía desde el interior de la madera misma, como si cada fibra de la estatua de 300 años estuviera encendiéndose con fuego sobrenatural. Primero fue apenas perceptible, un resplandor sutil que pensé podría ser solo mi imaginación desesperada, pero en cuestión de segundos se intensificó hasta volverse imposible de ignorar. La luz crecía, se expandía, se volvía más y más brillante con cada segundo que pasaba. No era una luz que lastimara los ojos, hermano, hermana, era una luminosidad cálida, maternal, que envolvía el altar completo en un resplandor dorado que todos los 150 presentes podían ver claramente. Escuché jadeos colectivos de asombro, varios invitados cayeron espontáneamente de rodillas, otros levantaron instintivamente sus teléfonos más alto, capturando lo que sus ojos apenas podían creer. El criminal que apuntaba el arma a Carlos se congeló. Volteó lentamente hacia el altar. Vi sus ojos a través del pasamontañas, abiertos con una mezcla de terror y confusión absoluta. Los otros 2 asaltantes también se detuvieron, sus manos aflojando su agarre sobre María Elena, todos mirando hipnotizados hacia la estatua resplandeciente, y entonces la Virgen se movió. No fue un movimiento sutil o ambiguo, no fue algo que pudiera atribuirse a sombras cambiantes o efectos de luz. La estatua de madera, que había permanecido en posición de oración con las manos juntas sobre su pecho durante 300 años, extendió sus brazos lentamente, deliberadamente, majestuosamente. Los brazos de la Virgen se abrieron y se extendieron hacia adelante, hacia los novios, en un gesto inconfundible de protección maternal. Las 8 cámaras capturaron este momento desde 8 ángulos diferentes. Los metadatos de los videos mostrarían después que eran exactamente las 4:60 de la tarde. El movimiento fue claro, visible, absolutamente innegable, los brazos de María extendiéndose desde su posición de rezo hasta abrirse completamente en un abrazo protector hacia Carlos y María Elena. El silencio en la iglesia era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. El tiempo mismo parecía haberse detenido ante esta manifestación imposible de lo divino entrando en lo natural. Yo temblaba completamente, mis rodillas apenas sosteniéndome en pie. Había orado toda mi vida pidiendo señales, pidiendo confirmación de la presencia real de María, y ahora, en el momento de mayor necesidad, ella respondía de forma más dramática de lo que jamás hubiera imaginado posible. Entonces escuché el grito, un grito gutural primitivo que no sonaba completamente humano. El criminal con el arma cayó primero, su cuerpo se sacudió violentamente como si una corriente eléctrica invisible lo atravesara. Convulsiones masivas lo lanzaron al suelo. El arma cayó de su mano con un estrépito metálico sobre las baldosas antiguas. Sus extremidades se agitaban descontroladamente mientras espuma blanca comenzaba a salir de su boca. Los otros 2 criminales cayeron simultáneamente en perfecta sincronización, convulsiones idénticas, el mismo patrón de sacudidas violentas, los 3 cuerpos retorciéndose en el suelo como si una fuerza invisible los sujetara y castigara, sus gritos de agonía mezclándose en una sinfonía terrible de sufrimiento que resonaba en las paredes coloniales. Pero la estatua seguía emanando luz.
El resplandor dorado se intensificaba aún más, llenando ahora toda la nave central de la iglesia, y con la luz vino un aroma, el perfume inconfundible de rosas frescas inundó el espacio sagrado. No había rosas en la decoración de la boda, solo claveles blancos y lirios, pero el aroma era tan intenso, tan real, tan físico, que varios invitados después describirían cómo podían literalmente saborear la fragancia en sus lenguas. María Elena había caído de rodillas, sollozando, abrazando su vestido rasgado contra su cuerpo. Carlos, sangrando aún de su frente, se arrastró hacia ella y la rodeó con sus brazos protectoramente. Los novios se abrazaban en el suelo mientras los tres criminales convulsionaban violentamente a pocos metros de distancia, mientras la luz dorada de María los envolvía a todos, mientras 150 testigos presenciaban lo absolutamente imposible, volviéndose absolutamente real. Yo caí de rodillas, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Mis labios se movían en oración, pero no salía ningún sonido coherente. Solo adoración pura, solo asombro total, solo gratitud infinita hacia esta Madre Celestial que había intervenido tan dramática y misericordiosamente en el momento de mayor necesidad. Las convulsiones de los criminales duraron exactamente 3 minutos y 17 segundos, cronometrado después en los metadatos de los 8 videos. Durante ese tiempo, ninguno de los invitados se movió para ayudarlos. Todos permanecimos paralizados, presenciando lo que claramente era un acto de justicia divina manifestándose en tiempo real ante nuestros ojos. No era crueldad de nuestra parte, era reconocimiento absoluto de que estábamos presenciando algo sagrado, algo que no debíamos interrumpir. Finalmente, tan súbitamente como comenzó, todo cesó. Los tres cuerpos se quedaron completamente inmóviles en el suelo, inconscientes. La luz de la estatua comenzó a disminuir gradualmente hasta desaparecer por completo. Los brazos de María permanecieron extendidos, pero la luminosidad sobrenatural se desvaneció. El aroma de rosas se disipó. La temperatura de la iglesia volvió a su estado normal, y entonces escuchamos las sirenas. Alguien había llamado al 911 durante el asalto. La policía irrumpió por las puertas principales con armas desenfundadas, esperando encontrar una escena de masacre. En lugar de eso, encontraron 3 criminales inconscientes en el suelo, 150 testigos en estado de shock espiritual y un sacerdote de 60 años llorando incontrolablemente de rodillas frente al altar. Los paramédicos llegaron minutos después. Los 3 asaltantes fueron colocados en camillas y transportados de emergencia al hospital metropolitano. Estaban vivos, pero su condición era crítica e inexplicable: pulsos débiles, respiración superficial, sin respuesta a estímulos externos, como si hubieran sido golpeados por un rayo que no dejó marcas externas, pero devastó completamente sus sistemas internos. Yo acompañé a los novios mientras la policía acordonaba la escena. Carlos necesitaba puntos en su frente. María Elena estaba en shock profundo, temblando sin control. Les prometí que visitaría a esos hombres en el hospital, porque si María había intervenido tan dramáticamente, no era solo para castigar, era para transformar. Y yo, como su sacerdote, tenía la responsabilidad pastoral de ser instrumento de esa transformación. Esa noche, solo en mi habitación de la rectoría, revisé los videos que los invitados me habían enviado. Los miré una y otra vez, 8 ángulos diferentes, todos mostrando lo mismo: la luz, el movimiento, la caída sincronizada. No había trucos, no había efectos especiales, era real, absoluta e innegablemente real. Y lo que sucedió en los días siguientes confirmaría que esta intervención mariana apenas había comenzado. 48 horas después del incidente, visité el hospital metropolitano por primera vez. Los 3 criminales habían sido trasladados a la unidad de cuidados intensivos. La doctora Patricia Ruiz, una neuróloga con 20 años de experiencia que conocía mi trabajo como capellán, me detuvo en el corredor antes de entrar a las habitaciones. «Padre Miguel», me dijo con voz tensa,
Necesito que entienda lo que estamos viendo aquí. Estos 3 hombres sufrieron convulsiones masivas simultáneas. Hicimos tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, electroencefalogramas completos. Todo sale perfectamente normal. Sus cerebros no muestran ninguna anomalía. No hay evidencia de epilepsia, trauma físico, intoxicación química, nada. Médicamente hablando, estas convulsiones no deberían haber ocurrido. Le pregunté sobre su condición actual. Me explicó que habían permanecido inconscientes durante 24 horas completas. Cuando finalmente despertaron, los 3 hombres estaban aterrorizados, gritando, suplicando perdón, hablando incoherentemente sobre la señora de luz que los había juzgado. Los psiquiatras los clasificaron inicialmente como episodio psicótico colectivo, pero esa explicación tampoco tenía sentido médico. Entré primero a la habitación de Roberto Jiménez, de 32 años. Era el líder de la banda, el hombre que había apuntado el arma a la cabeza de Carlos. Estaba esposado a la cama del hospital, custodiado por un policía. Cuando me vio entrar con mi sotana negra, comenzó a llorar como un niño pequeño. «Padre, la vi», me dijo con voz quebrada. Durante las convulsiones la vi claramente. La Virgen María estaba frente a mí. No era la estatua, era ella real, viva. Me miraba con ojos llenos de dolor. No de ira, padre, de dolor. Como si yo le hubiera roto el corazón. Me mostró todo, toda mi vida de violencia, todas las personas que lastimé, todo el sufrimiento que causé. Lo vi todo en un instante y fue peor que 1000 infiernos. Me senté junto a su cama, le tomé la mano. Este hombre que 48 horas antes amenazaba con asesinar a un joven inocente en un altar sagrado, ahora temblaba como un niño aterrorizado. Le pregunté si quería confesarse. Asintió desesperadamente. Durante la siguiente hora escuché una confesión que jamás olvidaré. Roberto había crecido en uno de los sectores más violentos de Guayaquil. Su padre fue asesinado cuando él tenía 12 años. Se unió a una banda a los 14. A los 16 ya había cometido su primer asalto violento. Escaló en el mundo criminal, volviéndose más brutal, más desensibilizado con cada crimen. Tenía 3 hijos con 2 mujeres diferentes a quienes abandonó completamente. Pero durante esa visión, padre, continuó, María me mostró a mis hijos. Los vi llorando por un padre que nunca estuvo presente. Vi a sus madres trabajando 3 empleos para alimentarlos, mientras yo gastaba el dinero robado en drogas y alcohol. Vi el dolor que causé no solo a mis víctimas directas, sino a docenas de personas conectadas a mi vida. Y ella, la Virgen, me preguntó, ¿es esto lo que quieres ser? ¿Es esta la vida que elegirías si pudieras comenzar de nuevo? Y supe, padre, supe que me estaba dando exactamente esa oportunidad. Roberto se confesó completamente. Cuando terminamos, le di la absolución. Vi paz genuina entrar a su rostro por primera vez. Me pidió que contactara a Carlos y María Elena. Quería pedir perdón personalmente. Le prometí que lo haría cuando fuera el momento apropiado. Las conversiones de Luis Castillo y Manuel Torres siguieron patrones similares. Los 3 hombres habían tenido la misma visión durante sus convulsiones. Los 3 describían a María no como vengadora, sino como madre dolida que les ofrecía transformación. Los 3 aceptaron el arrepentimiento genuino y la confesión sacramental, pero la transformación no se detuvo en palabras piadosas, hermano, hermana. Estas conversiones produjeron frutos concretos, verificables, mensurables. Roberto Jiménez pasó 6 meses en el hospital mientras enfrentaba cargos criminales. Durante ese tiempo, desde su cama, contactó a cada una de sus víctimas anteriores que pudo localizar. Pidió perdón personal. Cuando finalmente fue dado de alta, vendió todas sus propiedades ilegalmente adquiridas, liquidó cuentas bancarias ocultas, recuperó aproximadamente $200,000 que restituyó proporcionalmente a las familias que había dañado, aceptó una sentencia de prisión reducida a cambio de cooperación con las autoridades. Mientras esperaba sentencia, se reconcilió con las madres de sus hijos
y estableció un fondo de manutención permanente para ellos. Luis Castillo, el segundo asaltante, inició un ministerio carcelario mientras cumplía su sentencia de 3 años. Se convirtió en el coordinador de programas de rehabilitación espiritual en la prisión de máxima seguridad de La Tacunga. Durante su encarcelamiento, 122 internos aceptaron conversiones documentadas bajo su ministerio. Estudió teología por correspondencia y obtuvo un certificado ministerial laico. Al salir de prisión, fundó un centro de rehabilitación para expandilleros financiado completamente por donaciones. Manuel Torres estableció la Fundación Nuestra Señora de la Protección, dedicada específicamente a apoyar parejas víctimas de violencia durante ceremonias importantes. La fundación paga gastos de nuevas ceremonias para novios cuyas bodas fueron interrumpidas por criminalidad, proporciona terapia psicológica gratuita, ofrece seguridad privada voluntaria para familias amenazadas. En sus primeros 2 años de operación, ayudó a 63 parejas en Ecuador, Colombia y Perú. Los videos del incidente no se mantuvieron privados por mucho tiempo. Varios invitados los compartieron en redes sociales. En cuestión de días se volvieron virales, millones de visualizaciones, debates acalorados sobre su autenticidad, escépticos buscando explicaciones naturales, creyentes celebrando la confirmación de lo sobrenatural. La Universidad Central del Ecuador, una institución secular sin afiliación religiosa, recibió los videos para análisis forense. El Departamento de Ingeniería Digital y Multimedia los examinó durante 3 meses. Su reporte oficial, disponible públicamente, concluyó: no se detecta evidencia de manipulación digital, edición posterior o efectos especiales agregados. Los archivos muestran metadatos consistentes con grabación directa en tiempo real. El fenómeno luminoso registrado no corresponde a ninguna fuente de luz natural o artificial identificable en el espacio. Carlos y María Elena pasaron semanas procesando el trauma. Recibieron terapia profesional, pero también experimentaron algo que los terapeutas no podían explicar completamente: un perdón sobrenatural hacia sus agresores. Cuando finalmente aceptaron reunirse con los 3 hombres convertidos, 7 meses después del incidente, el encuentro fue de reconciliación genuina. Los criminales pidieron perdón de rodillas. Los novios los abrazaron llorando. Fue un momento de gracia que ninguno de los presentes jamás olvidaremos. La boda de Carlos y María Elena fue celebrada nuevamente 1 año después del incidente original, esta vez en la misma iglesia San Francisco, en el mismo altar, frente a la misma estatua de la Virgen María. Los 3 criminales convertidos asistieron como invitados especiales. Roberto, Luis y Manuel estuvieron sentados en primera fila. Cuando llegó el momento de los votos no hubo interrupciones, solo paz, alegría y celebración genuina de un amor que había sobrevivido al infierno y emergido más fuerte. Las repercusiones comunitarias fueron extraordinarias. Durante los 6 meses siguientes al milagro, documentamos 47 conversiones directamente atribuidas al evento. Personas que habían abandonado la fe regresaron a la iglesia. Católicos nominales se volvieron devotos activos. Familias enteras comenzaron a asistir a misa regularmente. La devoción mariana en Quito experimentó un incremento del 300%. Las misas en la iglesia San Francisco comenzaron a llenarse completamente todos los días, no solo los domingos. Instalamos turnos adicionales de confesiones porque las filas se extendían por toda la cuadra. El altar de la Virgen María nunca quedaba sin velas encendidas. Las flores frescas se reponían constantemente por los fieles. Peregrinos comenzaron a llegar desde Colombia, Perú, Venezuela, incluso desde España y México. Venían específicamente a orar ante la estatua que se había movido. Venían buscando sus propios milagros, sus propias transformaciones, y muchos recibían exactamente lo que buscaban. Documentamos sanaciones físicas, conversiones espirituales, reconciliaciones familiares, liberaciones de adicciones.
La Iglesia San Francisco se convirtió en un centro continental de renovación mariana. El Arzobispado de Quito inició una investigación eclesiástica oficial del evento. Un tribunal canónico especial revisó todos los videos, entrevistó a testigos bajo juramento, consultó con expertos teológicos y médicos. El proceso llevó 18 meses. Finalmente, el arzobispo emitió un decreto oficial reconociendo el evento como manifestación mariana auténtica, digna de fe pública, sin declararlo formalmente como milagro canónico reconocido, lo cual requeriría aprobación directa del Vaticano. Pero para mí, hermano, hermana, el reconocimiento oficial era secundario. Yo había presenciado la intervención directa del cielo en la tierra. Había visto con mis propios ojos lo que solo había creído por fe durante 28 años de sacerdocio. María es real. María actúa. María protege a sus hijos en momentos de necesidad desesperada. Mi propio ministerio fue transformado completamente por esta experiencia. Antes del milagro, confieso que mi fe a veces vacilaba. Predicaba con convicción, pero internamente luchaba con dudas. ¿Realmente escucha Dios nuestras oraciones? ¿Realmente interviene en momentos críticos? Después del 15 de marzo, esas dudas desaparecieron completamente. Ahora predico con autoridad absoluta porque soy testigo directo, no solo creyente teórico. Inicié un ministerio específico para víctimas de violencia urbana. Cada martes por la noche, la Iglesia San Francisco se llena de personas que han sufrido asaltos, agresiones, traumas violentos. Les comparto mi testimonio, les muestro los videos, les presento a Roberto, Luis y Manuel como evidencia viviente de transformación. Les enseño a confiar en la protección mariana incluso en las ciudades más peligrosas. He ministrado personalmente en sectores violentos de Guayaquil, de Esmeraldas, de zonas fronterizas con Colombia, donde el narcotráfico domina. He caminado por calles que la policía evita después del atardecer. Y nunca, ni una sola vez, he sido amenazado o atacado. No por mi valentía, hermano, hermana, por la protección tangible de María que cubre mi ministerio, escribí un libro titulado Cuando María extendió sus brazos, testimonio de un milagro contemporáneo. Se publicó 2 años después del evento y se convirtió en bestseller en toda Latinoamérica. Las regalías van completamente al Ministerio de Víctimas de Violencia. He sido invitado a dar conferencias en 17 países sobre intervención mariana en el mundo contemporáneo. Mi mensaje es siempre el mismo. María no es un símbolo antiguo. Es una madre viva, activa, presente, que interviene dramáticamente cuando sus hijos están en peligro. 3 años después del milagro, la estatua de la Virgen comenzó a manifestar otro fenómeno. Durante momentos de oración intensa, especialmente durante novenas marianas, la imagen mantiene una luminosidad sutil, pero claramente perceptible. No es tan dramática como aquella tarde de marzo, pero es real. Fotógrafos profesionales han captado este resplandor en condiciones controladas. No puede explicarse por reflexión de luz externa. Es como si la madera misma retuviera algo de aquella luz sobrenatural original. Más extraordinario aún, desde hace 1.5 años, la estatua exuda aceite aromático espontáneamente, pequeñas gotas que aparecen en las palmas de las manos extendidas de la imagen. Lo recolectamos cuidadosamente en recipientes de vidrio. Lo usamos para unciones de enfermos, bendiciones especiales, oración por protección. Cientos de personas han reportado sanaciones físicas y espirituales después de ser ungidas con este aceite mariano. Cada gota es documentada, cada uso es registrado, cada testimonio es verificado. Carlos y María Elena ahora dirigen un ministerio matrimonial en la Iglesia San Francisco, aconsejan a parejas comprometidas, lideran retiros de matrimonios, visitan parejas en crisis. Su testimonio de cómo su amor no solo sobrevivió, sino se fortaleció a través del trauma extremo, da esperanza a miles de matrimonios que enfrentan dificultades mucho menores.
Tienen 2 hijos ahora, ambos bautizados frente al altar, donde casi perdieron la vida, ambos consagrados especialmente a la protección de María. Si este testimonio tocó tu corazón, si sientes que Dios te está hablando, no ignores ese impulso del Espíritu. María quiere protegerte a ti también, hermano, hermana. Quiere ser tu madre en las ciudades peligrosas donde vivimos, en los momentos de violencia que enfrentamos, en las crisis que amenazan con destruirnos, pero necesito compartir algo más contigo, algo profundamente personal, porque todo lo que he narrado hasta ahora es lo que sucedió con otros. Ahora necesito hablarte sobre lo que este milagro hizo en mi corazón, en mi ministerio, en mi relación íntima con María, y cómo tú puedes experimentar tu propia versión de esta protección maternal en tu vida específica. Después del 15 de marzo, mi vida sacerdotal cambió radicalmente, no solo en términos de ministerio público, sino en mi vida interior de oración. Antes del milagro, rezaba el rosario diariamente por obligación, por disciplina. Lo admito con vergüenza, a menudo era una rutina mecánica. Mis labios pronunciaban las avemarías mientras mi mente vagaba en preocupaciones pastorales, problemas administrativos, cansancio acumulado, pero después de ver a María extender sus brazos físicamente para proteger a sus hijos, el rosario se convirtió en algo completamente diferente. Cada Ave María ahora es un reconocimiento consciente de su presencia real. Cada misterio es una meditación en su poder activo en el mundo contemporáneo. Ya no es una oración que debo rezar, es una conversación íntima con una madre que sé con certeza absoluta que escucha y responde. Implementé una práctica específica que quiero compartir contigo. Cada noche, antes de dormir, coloco las manos sobre mi pecho exactamente como estaban las manos de la estatua antes de que se abrieran. Cierro los ojos y le pido a María que extienda sus brazos sobre mi vida del día siguiente. Le presento mentalmente cada situación de peligro posible, las calles que caminaré, las personas con quienes me reuniré, los sectores violentos donde ministraré, y visualizo sus brazos extendiéndose sobre cada escena, creando un manto protector invisible pero real. Esta práctica transformó mi relación con el miedo. Hermano, hermana, trabajo en algunos de los barrios más peligrosos de Ecuador. Camino por calles donde se vende droga abiertamente, donde las pandillas controlan territorios, donde los asesinatos son sucesos regulares, pero desde que implementé esta consagración nocturna específica, el miedo paralizante desapareció. No porque sea valiente, sino porque confío absolutamente en la protección mariana que he visto manifestarse dramáticamente. He tenido encuentros que deberían haber terminado en tragedia. Una vez, hace año y medio, 3 jóvenes pandilleros me rodearon en un callejón oscuro de Esmeraldas. Llevaban cuchillos. Claramente planeaban robarme y probablemente lastimarme, pero cuando uno de ellos se acercó para agarrarme, de repente retrocedió como si hubiera tocado algo eléctrico. ¿Quién es la mujer detrás de usted?, me preguntó aterrorizado. Yo estaba solo, no había nadie detrás de mí, pero los 3 juraban ver una figura femenina de luz protegiéndome. Huyeron corriendo, nunca los volví a ver. Esto ha sucedido múltiples veces en variaciones diferentes, una madre invisible que otros pueden percibir, incluso cuando yo no la veo directamente, es María cumpliendo su promesa de protección para quienes se consagran genuinamente a su cuidado maternal. Implementé también una devoción específica para las familias de mi parroquia. Les enseño a crear un altar mariano de protección familiar en sus hogares. No es algo complicado, necesitas solo 3 elementos, una imagen de María, puede ser estatua pequeña, cuadro, estampa, una vela blanca que enciendes durante momentos de peligro o preocupación y un recipiente con agua bendita que usas para asignarte a ti y tu familia cada mañana antes de salir de casa. La clave es la consagración diaria específica. Cada mañana, frente a ese altar simple, consagras tu día entero a la protección mariana. No es magia, hermano, hermana. Es fe activa,
Es reconocimiento de que María tiene poder real para intervenir en nuestras vidas cuando le damos permiso explícito, cuando la invitamos conscientemente a ejercer su maternidad protectora sobre nosotros. Más de 300 familias en mi parroquia han implementado esta práctica. Los testimonios son extraordinarios. Una madre me contó cómo su hijo adolescente estaba por ser reclutado forzosamente por una pandilla. La noche anterior al reclutamiento planeado, ella se quedó toda la madrugada frente a su altar mariano, suplicando protección. A la mañana siguiente, los líderes de la pandilla fueron arrestados en una redada policial inesperada. Su hijo nunca fue contactado nuevamente. Un taxista me compartió cómo implementó la devoción después de sobrevivir 3 intentos de asalto en 6 meses. Colocó una pequeña imagen de María en su tablero. Cada mañana, antes de iniciar su turno, reza una Ave María específica pidiendo protección. Durante 2 años completos trabajando en las zonas más peligrosas de Quito, no ha vuelto a ser asaltado. Sus compañeros taxistas, que trabajan las mismas rutas sin la consagración mariana, continúan siendo víctimas regulares de la delincuencia. Una profesora implementó la práctica antes de viajar diariamente a su escuela en un sector violento. Durante un año entero de viajes diarios, nunca fue víctima de violencia, pero un día olvidó hacer su consagración matutina porque salió tarde. Ese mismo día su autobús fue asaltado. Ella atribuye directamente su olvido con la pérdida temporal de protección. Desde entonces, nunca más olvida su consagración diaria. Algunos dirán que esto es superstición, que estoy prometiendo un amuleto mágico. No, hermano, hermana, no estoy prometiendo inmunidad automática contra todo mal. Lo que estoy compartiendo es un principio espiritual verificado en cientos de experiencias. Cuando nos consagramos genuinamente a la protección de María, ella responde. No siempre de formas dramáticas como aquel 15 de marzo, a menudo de maneras sutiles, providenciales, que reconocemos solo en retrospectiva. He aprendido a distinguir entre protección dramática y protección providencial. La protección dramática es lo que sucedió en la boda, intervención sobrenatural visible. La protección providencial es cuando tu camino se retrasa y evitas un accidente, cuando decides intuitivamente tomar una ruta diferente y evitas un asalto, cuando casualmente te encuentras con la persona correcta en el momento exacto de necesidad. Ambos tipos son intervención mariana. La diferencia está en nuestra capacidad de reconocerla. Desarrollé sensibilidad aumentada a estos impulsos providenciales, aprendo a confiar en intuiciones repentinas durante situaciones potencialmente peligrosas, un impulso súbito de cruzar a la acera opuesta, una sensación inexplicable de no entrar a cierto lugar, una voz interior que susurra, espera 5 minutos antes de salir. He aprendido a no descartar estos impulsos como paranoia. Los reconozco como la voz maternal de María guiándome lejos del peligro. Enseño a mi comunidad a desarrollar esta misma sensibilidad. En nuestras reuniones semanales de oración, practicamos escuchar esa voz interior. Compartimos testimonios de impulsos providenciales que nos salvaron. Aprendemos colectivamente a discernir entre ansiedad neurótica y advertencia genuina del Espíritu Santo, trabajando a través de nuestra Madre Celestial. El ministerio se expandió internacionalmente. He viajado a 17 países compartiendo este testimonio y enseñando prácticas específicas de consagración mariana para protección. En México ministré a comunidades afectadas por violencia de carteles. En El Salvador trabajé con familias aterrorizadas por maras. En Colombia prediqué en zonas controladas por grupos armados. En cada lugar el mensaje es el mismo. María es más poderosa que cualquier fuerza de oscuridad que enfrentes. Los frutos son mensurables. En las comunidades que implementan estas prácticas seriamente, documentamos disminución significativa de victimización criminal. No estoy diciendo que desaparezca toda violencia. Vivimos en un mundo caído
donde el mal opera libremente, pero hay protección específica disponible para quienes la buscan conscientemente a través de consagración mariana genuina. Suscríbete al canal para más testimonios que cambiarán tu vida. 5 años después del milagro, la Iglesia San Francisco es completamente diferente. Las misas son transmitidas en vivo y alcanzan más de 50,000 espectadores simultáneos en YouTube. Peregrinos llegan diariamente desde todo el continente. El Ministerio de Víctimas de Violencia atiende a más de 200 personas mensualmente. Hemos documentado más de 2,000 conversiones directamente atribuibles al testimonio del 15 de marzo. Carlos y María Elena tienen ahora 3 hijos. El mayor, Miguel Ángel, recibió mi nombre en honor a su padrino de bautizo. Su segundo hijo se llama Gabriel, por el ángel que anunció a María su llamado especial. Su tercera hija, nacida hace apenas 6 meses, se llama Esperanza, porque representa la esperanza que surgió de su trauma transformado. Roberto Jiménez completó su sentencia carcelaria y ahora trabaja a tiempo completo en el Ministerio de Víctimas. Es el coordinador de seguridad voluntaria que protege ceremonias de bodas en iglesias de sectores peligrosos. Su testimonio personal de transformación es la herramienta evangelística más poderosa que tenemos. Cuando un criminal convertido comparte cómo María lo cambió radicalmente, la gente escucha con atención que ningún sermón pastoral podría alcanzar. Luis Castillo escribió su propia autobiografía titulada De las armas al altar, que se ha vendido más de 100,000 copias. Las ganancias financian completamente su centro de rehabilitación para expandilleros. Hasta la fecha, 342 jóvenes han pasado por su programa. La tasa de reincidencia es apenas del 12%, comparada con el 68% promedio nacional para rehabilitación criminal. La diferencia está en el componente espiritual centrado en la intervención mariana transformadora. Manuel Torres expandió su fundación a 5 países, ha ayudado a más de 400 parejas víctimas de violencia. Pero más importante que los números es el mensaje que su vida encarna. Nadie está tan perdido que María no pueda alcanzarlo. Nadie está tan endurecido que su amor maternal no pueda ablandar su corazón. La estatua de la Virgen continúa manifestando fenómenos extraordinarios. El aceite aromático se produce ahora semanalmente. Lo distribuimos a iglesias en todo el continente. Cientos de testimonios de sanaciones han sido documentados formalmente. Una mujer con cáncer terminal que fue ungida con el aceite experimentó remisión completa que sus oncólogos describen como médicamente inexplicable. Un hombre paralizado durante 3 años después de accidente automovilístico recuperó sensación en sus piernas después de ser ungido durante una novena mariana especial. Durante procesiones marianas especiales, especialmente en el aniversario del milagro cada 15 de marzo, miles de peregrinos reportan experimentar el aroma de rosas incluso en áreas donde no hay flores presentes. Fotógrafos profesionales capturan consistentemente un resplandor sutil alrededor de la estatua durante estos eventos que no puede atribuirse a fuentes de luz natural o artificial. La arquidiócesis está considerando solicitar reconocimiento oficial del Vaticano como sitio de aparición mariana. El proceso es largo y riguroso, requiriendo décadas de documentación exhaustiva. Pero el arzobispo está comprometido a perseguirlo porque reconoce la autenticidad indiscutible de lo que sucedió y continúa sucediendo en la Iglesia San Francisco. Personalmente, hermano, hermana, mi vida es incomparablemente más rica que antes del 15 de marzo, no por éxito ministerial o reconocimiento público, sino porque vivo con certeza absoluta de realidades espirituales que antes solo creía teóricamente. María es real. Los milagros son reales. La intervención divina en el mundo contemporáneo es absolutamente real. Pero todo esto que he compartido contigo durante los últimos 40 minutos no es solo una historia inspiradora del pasado, es una invitación personal para ti
en tu presente, porque si tú también vives con miedo por la violencia que nos rodea, si tú también enfrentas peligros en las calles donde caminas, si tú también necesitas protección para tu familia en este mundo cada vez más oscuro, entonces María tiene un plan específico de protección para ti. Escúchame bien, no estoy vendiendo nada, no te estoy pidiendo dinero, no te estoy prometiendo prosperidad material o salud perfecta. Lo que te estoy ofreciendo es algo mucho más valioso: acceso consciente a la protección maternal de la Madre de Dios que se manifestó tan dramáticamente aquel 15 de marzo y continúa manifestándose providencialmente cada día en las vidas de quienes se consagran genuinamente a su cuidado. Declaro ante ti como testigo ocular, como sacerdote católico ordenado, como hombre de 65 años que ha dedicado toda su vida adulta al servicio de Dios. Este testimonio es real, no es exageración, no es embellecimiento piadoso, no es leyenda urbana religiosa, es testimonio verificable de intervención sobrenatural, documentada por 8 cámaras diferentes, confirmada por 150 testigos presenciales, validada por conversiones genuinas y frutos mensurables que persisten 5 años después. Y María sigue protegiendo, sigue interviniendo, sigue transformando vidas, sigue extendiendo sus brazos maternales sobre cualquiera que la invoque genuinamente en momentos de necesidad desesperada. Ahora, en estos momentos finales juntos, quiero orar específicamente por ti. No importa dónde estés escuchando esto, no importa tu edad, tu género, tu situación específica, si llegaste hasta aquí en este testimonio, si algo en tu corazón resonó con esta historia, entonces el Espíritu Santo te está hablando específicamente a través de estas palabras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, vengo ante ti como sacerdote consagrado y te pido que extiendas el manto protector de María sobre cada persona que está escuchando estas palabras. Consagro a cada oyente bajo la protección específica de Nuestra Señora, que ella extienda sus brazos sobre ellos exactamente como los extendió sobre Carlos y María Elena aquella tarde de marzo, que los proteja en las calles peligrosas, que los guarde en los momentos de violencia, que los defienda de todo mal que busque destruirlos, que transforme a sus enemigos como transformó a Roberto, Luis y Manuel, que llene sus hogares de la presencia maternal que llenó nuestra iglesia aquella tarde. Amén. Ahora te pido algo específico. Comienza hoy mismo, no esperes hasta mañana, no pospongas esta decisión. Tan pronto termines de escuchar este testimonio, haz lo siguiente. Primero, reza una Ave María específica pidiendo protección familiar, no una oración mecánica, una conversación genuina con María diciéndole: Madre, necesito tu protección. Extiende tus brazos sobre mi vida como los extendiste en la iglesia San Francisco. Protégeme del mal que me rodea, guíame lejos del peligro, transforma a quienes buscan hacerme daño. Amén. Segundo, coloca una imagen de María en tu hogar si aún no tienes una. Puede ser una estatua, un cuadro, incluso una estampa simple. Colócala en un lugar donde la veas diariamente. Ese será tu punto de consagración, tu altar familiar de protección mariana. Cada mañana, antes de salir de tu casa, párate frente a esa imagen y consagra tu día entero a su protección maternal. Tercero, comparte este testimonio con alguien que conozcas que necesite esperanza. Una persona específica que enfrenta violencia, peligro o desesperación. Envíale el enlace de este video. Dile: escucha esto. Hay esperanza, hay protección disponible. María sigue actuando, porque el testimonio compartido multiplica la fe, y la fe multiplicada invita más intervención divina. Cuarto, si vives en o cerca de Ecuador, considera hacer una peregrinación a la iglesia San Francisco de Quito. Ven a orar frente a la estatua que se movió. Trae tus peticiones específicas, trae tu necesidad de protección, trae tu familia. Participaremos juntos en oración específica por tu situación.
Si no puedes venir físicamente, únete a nosotros virtualmente. Transmitimos nuestras misas diarias en vivo. Puedes participar desde cualquier lugar del mundo. Quinto, construye una relación personal continua con María, no una devoción esporádica cuando hay crisis, sino una consagración diaria consciente. El rosario es la herramienta más poderosa para esto. Si no sabes rezarlo, aprende. Hay miles de recursos gratuitos en línea. Compromete 15 minutos diarios, es menos tiempo del que pasas en redes sociales, pero los frutos serán eternos. María espera, María escucha, María responde. Sus brazos están extendidos no solo sobre un altar en Ecuador, están extendidos sobre el mundo entero, sobre cada hijo que la invoca genuinamente, sobre cada familia que busca su protección maternal. Que la luz que emanó de su imagen aquella tarde de marzo ilumine tu camino cada día, que sus brazos extendidos te protejan de todo mal, que su amor maternal transforme cada situación de peligro que enfrentes, que experimentes tu propia versión personal de la intervención que presencié aquel 15 de marzo. Y cuando experimentes esa protección, cuando veas frutos concretos de la intervención mariana en tu vida, comparte tu testimonio. Cuéntaselo a otros, multiplican la fe, porque cada testimonio compartido invita más intervención divina. Cada historia contada fortalece la fe de otros que dudan. Cada milagro narrado prepara el camino para el siguiente milagro. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que María te proteja todos los días de tu vida, que sus brazos maternales nunca se cansen de extenderse sobre ti. Que experimentes la misma certeza absoluta que yo tengo. No estamos solos en este mundo peligroso. Tenemos una Madre Celestial que interviene dramáticamente cuando más la necesitamos. Gracias por acompañarme en este testimonio. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por abrir tu corazón a la posibilidad de intervención mariana en tu vida específica. Que Dios te bendiga abundantemente, que María te proteja constantemente y que experimentes muy pronto tu propio milagro personal que transformará tu fe de creencia teórica en certeza absoluta. Vayan en paz y recuerden siempre, María está esperando extender sus brazos sobre ustedes. Solo necesitan invitarla conscientemente a ejercer su maternidad protectora en sus vidas. Háganlo hoy, háganlo ahora. Y prepárense para experimentar la realidad extraordinaria del amor maternal de Dios manifestado a través de María. Amén.